Dios lo bendiga, querido hermano, hermana. Dios lo bendiga en este maravilloso día, hermana. Dios lo bendiga, querido amigo. Dios lo bendiga donde usted esté, amiga. Dios lo bendiga ricamente. Vamos a compartir esta hermosa historia de David y Goliat. Probablemente usted lo ha escuchado muchas veces. Usted, hermano o hermana, lo ha escuchado muchas veces probablemente. Y usted, amigo, también. Pero es bueno siempre recordar esta victoriosa historia del triunfo de David sobre Goliat. Está en el libro de primera de Samuel, Samuel 17, del 1 en adelante. Lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era realmente un hombre gigante. Dice: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: es Goliat, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat estaba muy desafiante. Iba delante con su escudero y el armado de defensa de su cuerpo desde la punta de los pies hasta su cabeza. Y aquí el muy desafiante les dice: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Él estaba muy seguro, Goliat, de que iba a acabar con el pueblo de Israel o con una persona que lo pusieran delante para pelear. Y le dijo: si este me vence, nosotros lo serviremos a ustedes, pero si yo venzo a ese hombre que ustedes mandan para pelear conmigo, ustedes nos servirán. Dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Goliat estaba buscando, desafiante, por su estatura, porque era un hombre de guerra, por la trayectoria y el testimonio que tenía, que era un hombre de guerra, formado militarmente para matar. Él estaba seguro que en el campamento de Israel no había alguien que se le enfrentase. Saúl estaba, me imagino, temblando de miedo. Y dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Imagínense. Saúl tenía gran miedo de este hombre, porque sabía que estaba perdida su guerra si él se enfrentaba a este hombre. Y David, acá aparece David, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Isaí. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran
Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos tres hijos de Isaí estaban acompañando a Saúl en su ejército. En ese momento que este filisteo está desafiando al ejército de Israel. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Porque David, sabemos, era un pastor de ovejas. Los tres hermanos mayores que David estaban con el ejército de Saúl fueron con él. Y estaban escuchando todo lo que este filisteo se burlaba del ejército de Israel. Y David, el menor de ellos, era pastor de ovejas. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Imagínense, 40 días, este filisteo estaba torturando al pueblo de Israel, amenazando: saquen un hombre para que pelee conmigo. Si ustedes nos vencen, nosotros seremos sus siervos de ustedes, pero si nosotros lo vencemos, ustedes nos servirán a nosotros. Dice que salía todos los días Goliat a insultar al ejército de Israel, a burlarse. Esto lo escucharon los hijos de Isaí, que eran los hermanos de David, porque estaban acompañando a Saúl. Lo hizo por 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Isaí manda a su hijo y dice: David, lleva esta comida para tus hermanos que están en el campamento de guerra con Saúl. Imagínense, David era pequeño de estatura, dice la historia, era un pastor de ovejas, era el más joven, no era un hombre de guerra. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Dice: mira a tus hermanos, revísalos, si están heridos, si están sanos, porque están en guerra con estos filisteos. Padre preocupado, como todo padre, como todo buen padre, dice: lleva este trigo tostado, estos panes, estos quesos para tus hermanos. Dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente. Dice: y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Dice que la carga que llevaba David inmediatamente se lo dejó al hombre que iba con él, dejando, y fue corriendo a averiguar por sus hermanos, como su padre lo había dicho: mira, ¿dónde están mis hermanos? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Comenzó la misma historia de insultar a Goliat, de burlarse del ejército israelí, y todas esas palabras lo escuchó este pastorcito de ovejas, que era David, el hermano menor de los hijos de Isaí. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Imagínense, los hombres de Israel huían de la presencia de David, de Goliat, porque era impresionantemente terrible y producía gran miedo. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces David
habló, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Este un hombre decidido, David, un hombre valiente, pregunta: ven acá, pero ¿qué va a pasar a aquel que destruya y acabe con este filisteo? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Está hablando un pequeñito, un pastorcito, ante el ejército y ante Saúl. Dice: ¿quién es este incircunciso, pecador, que venga a insultarnos en nuestra propia cara y no haya nadie quien salga a defender los ejércitos de Israel? Dice: para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? David se pone bravo y está furioso. Dice: no hay nadie que pueda levantarse y defender y pelear. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? Es el hermano de David, recriminando a David, el hermano mayor, Eliab. Le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Su hermano se preocupa por las ovejas. Eliab dice: ¿a qué has venido aquí? Te van a matar, este es un hombre de guerra. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano mayor dice: sí, David, yo conozco tu soberbia. Tú has venido para ver la batalla dejando las ovejas, las pocas que tenemos. Y dice, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice: ¿qué he hecho yo ahora para que me acusen ahora por venir yo traerte comida y averiguar lo que papá me dijo para ver cómo se encontraban ustedes, tenían ropa buena o no? Y encima te traje queso, te traje pan, te traje trigo. Y encima estoy averiguando por qué este incircunciso se está burlando del ejército de Israel y tú vienes a recriminarme y a juzgarme, a decir que por mi soberbia vine. David dice: ¿qué es esto? Me están juzgando por algo que no he hecho nada. Dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice David. Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. David estaba preguntando lo mismo, que por qué este filisteo estaba humillando al pueblo de Israel. Se apartó de su hermano y fue a otro grupo y preguntó lo mismo, dice la palabra. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Se quejaron de que David estaba hablando y preguntando. Dice que Saúl mandó a llamar a David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David, un pequeño hombrecito, pastor de ovejas. Sus tres hermanos estaban en la guerra y él, cuando lo llaman a David, dice: no te preocupes, David, que no desmaye tu corazón. Yo voy a ir y voy a pelear y voy a derrotar a este filisteo. Imagínense David con una coraza de guerra, un hombre preparado para la guerra, mirando a David, un hombrecito pequeño. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire la valentía, la fe y la decisión de David. Él sabía en quién había confiado, en quién confiaba. No era por tamaño, no era por fuerza. Era por solamente el temor a Jehová, la valentía que David tenía. Amén. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pues nadie creía que esto podía ser David. Saúl dice: tú no puedes ir a pelear, tú eres un muchacho y este es un hombre de guerra, preparado de su juventud. Mira el tamaño que tiene, el peso que tiene. Acabará contigo, David. David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice David. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Le dice Saúl, tú no sabes quién yo realmente soy. Cuando un león venía a atacar a las ovejas, yo lo hería, y si el león volvía contra mí, yo lo agarraba por la quijada y lo mataba, león. Me ves pequeño y todo, pero yo mataba leones. Si yo mataba leones, ¿por qué no puedo matar a este tipo? Este filisteo, como el de incircunciso, pecador. Le está contando la historia de David a Saúl. Le dice, mira, yo he matado leones. ¿Qué me hablas de este hombrecito? Por más grande y gigante que sea, yo acabaré con este. Dice, fuese león, fuese oso, dice David, tu siervo lo mataba. Dice, fuera un oso o un león, tu siervo lo mataba con el tamaño que tengo y la edad que tengo. Yo no dejaba que se comiera uno de mis ovejas. Yo los mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice Saúl, este incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si yo mataba osos y leones, ¿yo no podría acaso matar este filisteo? Dice, lo voy a matar por la única razón que ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Amén por esta respuesta de Saúl, por la fe que tenía finalmente en David. Dijo, amén, ve, anda. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Toda la coraza y el equipo de guerra, el uniforme de guerra que era de Saúl, se lo pusieron a David. David dijo, no, sáquenme esto, yo no estoy acostumbrado, nunca lo he usado ni he practicado con esto, déjeme. Yo cuando fui a pelear con los osos y con los leones y lo mataba, no estuve con nada de esta coraza. Jehová de los ejércitos me defendió, Él me defendió, me libró, y por eso yo maté a los osos y leones. Yo no necesito esta coraza para ir a matar a este filisteo incircunciso. Y dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en la bolsa que traía, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire usted qué tremendo, qué tremenda. Mire usted, momento, figura esta imagen por un momento, dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escogió 5 piedras, lo puso en su saco pastoril con su honda, lo que él hacía siempre y con lo que él peleaba con los osos y leones. Y dice, y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. No solamente era David, era el filisteo, Goliat. Goliat había mandado un escudero delante que protegía a Goliat. Y se iba acercando. Y David no llevaba nada físicamente, pero el ángel de Jehová, pues sabemos que iba delante de él. Pero ante los ojos humanos, David estaba solo con sus 5 piedras, su honda, y nada más. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio,
y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Qué terrible error de Goliat. Dice que maldijo a David por sus dioses y le dijo: ¿acaso soy perro que tú vengas con palos a mí? Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire usted el filisteo, esa soberbia que tenía. Le dijo: ven a mí, David, te voy a matar y tus carnes lo voy a regar a las aves del cielo. Dijo: y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le dijo: mira, incircunciso, mi Dios a quien yo le sirvo, el Jehová de los ejércitos, ha puesto hoy en mis manos, y yo te cortaré la cabeza y venceré a tu ejército. Mire usted la seguridad de David. Imagínese un muchacho diciéndole a un hombre de guerra, viniendo con un escudero antes. Tiene que haber encendido en furor terrible a este filisteo. Le repito una vez más. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, si nadie pudo salir de ahí, pues yo salí y voy a defender a los escuadrones de Israel, porque no voy a dejar que se mancille, se humille al escuadrón de Israel, que es el ejército de mi Dios. Y dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice: no solamente que te voy a volar la cabeza a ti, filisteo incircunciso, sino que voy a dar la cabeza también de los demás filisteos a las aves para que se lo coman. Dice: ¿qué te has creído, filisteo, tú? Que vienes con toda tu armadura y vienes con un hombre adelante. Eso no te sirve de nada, porque Dios ha puesto en mis manos tu vida en este día, y te voy a volar la cabeza. Imagínese, David pequeñito, con 5 piedras y una honda. Dice claramente, dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Dice: Jehová no salva con espada ni lanza. De Jehová es esta batalla. Hoy venceremos, y te volaré la cabeza, incircunciso filisteo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mire, esta parte me toca en verdad, porque un niño desafiándolo y insultándolo a este hombre de guerra, pero cuando la cosa ya era seria y había una línea de batalla, cuando se levantó Goliat para ir de frente ya a pelear, David corrió a la línea de batalla a pelear. Corrió decidido, que llevaba 5 piedras y una honda, pero él tenía la confianza de que Jehová de los ejércitos había puesto en las manos de él a este incircunciso Goliat. Por eso David corre a la línea de batalla a enfrentarse con Goliat. Yo me imagino que Saúl decía: pobre David, morirá. Los demás decían: pobre David, morirá. Sus hermanos, probablemente con terrible miedo, decían: pobre David, morirá. Este Goliat destrozará a mi hermanito. Pero mire,
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hello. Dice que David tomó la piedra, lo tiró con la honda y lo clavó en la frente del filisteo, y el filisteo cayó sobre su frente, cayó sobre su rostro. Es decir, la piedra se clavó aún más y destrozó todo su cerebro de este filisteo. Qué tremendo, ¿verdad? Que la confianza de David estaba puesta en Jehová de los ejércitos. Aunque sus ojos estaban viendo a un gigante, insuperable humanamente por nadie. A David no le importó eso. Perdón. A David le importó cuán grande era su Dios, cuán grande era Jehová de los ejércitos. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, imagínense. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Imagínense, David destrozó a este filisteo con una piedra, pero era la fe de David en Jehová de los ejércitos, que lo estaba usando a él para acabar para siempre con este filisteo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mire usted el contexto, cómo David, siendo tan pequeño, un pastor de ovejas, pudo destrozar y salvar a una nación matando al filisteo. Mire usted la fe de David. El Goliat era grande, un hombre de guerra, David un muchacho. Pero David tenía su confianza en Jehová de los ejércitos. Mi pregunta en esta tarde es, mi querido hermano, mi amigo, ¿cuál es el gigante de usted que lo ataca? ¿Qué gigante a usted lo está atacando? ¿Qué gigante a usted lo está amenazando, atormentando? ¿Cuál es ese gigante? Escuchen, ponga su confianza en Jehová de los ejércitos, como lo puso David. ¿Por qué? Cuando usted pone su confianza en Jehová de los ejércitos, no hay gigante, no hay Goliat. Porque el más grande de los grandes es Jehová de los ejércitos. Él peleará por usted. Él destrozará toda oposición en su camino, en su vida, en su familia, en sus finanzas, en sus viajes. Porque Él es el más grande de los grandes. Él peleará por usted en su salud, en su libertad. Mi amigo, ponga su confianza en Jehová de los ejércitos. Mi querido hermano, hermana, ponga su confianza en Jehová de los ejércitos, que Él es más grande que cualquier obstáculo en su vida, fuera lo que fuera, enfermedad, miseria, pobreza, cárcel, tormento, persecución. Escuche,
Jehová de los ejércitos es el más grande de los grandes. David, siendo tan pequeño y un pastor de ovejas, recogió 5 piedras y lo puso en su saco pastoril, y con su honda fue y destrozó y mató a David, porque le dijo: te has levantado a burlarte del ejército de Israel, que es el campamento del Dios vivo, y hoy te ha puesto en mis manos, Jehová de los ejércitos. Filisteo incircunciso, yo te cortaré la cabeza. Cuando eso le dice, David no tenía espada, tenía una honda y piedras, pero David sabía que le iba a cortar la cabeza. Mi querido hermano y hermana, usted tiene que saber que tiene que cortar la cabeza de su enemigo, figurativamente del pecado, cualquiera fuera su situación, cualquiera fuera su problema. Tiene usted que entender que Jehová de los ejércitos es más grande que ese problema que usted está viviendo en este momento. Y tiene usted que creer que Jesucristo mismo peleará por usted y derrotará toda oposición en su vida, mi querido hermano y hermana. Así es que no retroceda, ponga su confianza total en Jehová de los ejércitos, que es el Dios verdadero, porque le dará la victoria total y usted vencerá y pasará. Y literalmente cortará la cabeza de su enemigo, cualquiera fuera la situación: pobreza, miseria, pecado, tormento, oposición, depresión, lo que fuere. Literalmente usted le volará la cabeza y usted avanzará, pasará por encima y lo perseguirá como persiguió el ejército de Israel a los filisteos y les quitó y saqueó los campamentos. Usted saqueará todos los campamentos del enemigo y recogerá sus bendiciones, y más allá de ello, mi hermano, mi hermana, usted será bendecido financieramente de una manera sobrenatural. Así es que levántese ahí donde está y deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de tener miedo, que no puedo, que no sé qué cómo hacer. Escuche, David era un pequeño pastor de ovejas que peleaba y mataba osos y leones, y con esa fe grande en Jehová de los ejércitos vino, defendió y salvó al ejército de la humillación que este filisteo hacía contra el ejército judío. Mi querido hermano y hermana, usted tiene un Dios grande y poderoso. No le basta saber que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, siendo Dios se hizo hombre para vencer el imperio de la muerte que controlaba a Satanás. Le voló en la cabeza literalmente al pecado para siempre. Jesucristo de Nazaret fue a la tumba, resucitó al tercer día, victorioso, triunfante, se levantó de esa tumba y usted fue restaurado, reconocido, lavado por la sangre preciosa de Jesús. Usted es su hijo de Jesús, usted es su Dios, usted es su todo. Jesucristo es su amigo, su hermano, su padre, su todo. Mi hermano, deje de lamentarse, querida hermana. Levántese y mire que un pequeño pastorcito de ovejas destruyó a un guerrero de profesión, gigante, fuerte, con todo un equipo de guerra cubierto su cuerpo, y encima llevaba delante de él un escudero para defenderlo. Eso no le importó a David. David confió en Jehová de los ejércitos y salvó a su nación y mató a Goliat. ¿Cuál es el Goliat de usted en este día, mi hermano, mi hermana? Cualquiera fuera, póngalo a los pies de Jesús. Usted vencerá. Usted vencerá en el nombre de Jesús, mi querido hermano y hermana. Amén. Y usted, mi querido amigo y amiga que ha estado escuchando, Jesucristo es Dios. Jesús es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesucristo lo ama a usted. Jesucristo se hizo Dios. Se hizo hombre, perdón. Siendo Dios, se hizo hombre para venir y morir por usted. Y que usted pueda ser salvo, salva, a través de la sangre preciosa de Jesús. Esto no se trata de ninguna religión, mi querido amigo y amiga. Jesucristo no es religión. Jesucristo es salvación y vida eterna. Jesucristo es Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que a usted le ofrece Jesús es salvación y vida eterna después de que usted se arrepienta, lo reconozca como su Señor y Salvador personal. No se trata de ninguna religión ni denominación. Se trata de su salvación de usted personal. Que usted sea salvo, lavado, cambiado, transformado por la preciosa sangre de Jesús. Mi querido amigo y amiga, ahí donde usted está, cualquiera fuera su pecado, por más pequeño o grande, para Dios es igual. Lo que Dios está preocupado es en su salvación. Lo que Dios está preocupado es que usted sea salvo, salva, lavada, cambiada y transformada por la preciosa sangre de Cristo. Esa es la preocupación de Jesús. Por eso, en esta tarde, ahí donde está, por favor,
Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Pero si por condiciones médicas usted no puede levantar sus manos al cielo, está bien, cierre sus ojos y repite esta oración. Sí, repite esta oración. Dígale: Jesús, Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Tú conoces cómo está mi mente, mi ser, mi espíritu. Cómo estoy yo, lleno de dolor, lleno de odio, de rencor, sufriendo, perseguido. Estoy en una cama de hospital o estoy preso. Jesús, tú solamente sabes cuál es mi situación. O soy una mujer explotada, sexualmente abusada. Jesús, tú sabes cómo estoy, dónde estoy y cómo soy. Por favor, perdóname. Libértame de mis miedos. Hazme libre de toda esclavitud de pecado. Jesús, en esta tarde te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Te acepto como mi Dios, mi Padre, mi amigo, como mi todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, usted que ha hecho esta oración por fe, por favor, busque una Biblia, lea el libro de Juan. Y Jesucristo a usted le dará la oportunidad de crecer cada día con Él. Amén. Padre, predicado tu palabra dice que no vuelve vacía, mi Señor amado. Glorifícate en tu palabra y toda gloria y toda honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Soy Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir la palabra de Dios. Quiero que sepa que Jesucristo lo ama. Jesús es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único grande de los grandes. Es el mismo Cristo que peleó por David y venció a Goliat. Si es que no hay diablo que se ponga frente a Jesús de Nazaret. Mi querido amigo y amiga, Dios lo bendiga rica y grandemente. Amén. Nuestra dirección está en Nueva York, Estados Unidos. Escríbanos. Nos va a gustar escuchar, saber de usted. Amén. Dios lo bendiga una vez más. Acuérdese, no hay Goliat en su vida. Jesucristo es el más grande de los grandes. Eso sepa siempre. Que Jesucristo es el único poderoso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios lo bendiga.